A veces un hombre puede parecer frío, distante o inexpresivo, pero algo en ti intuye que hay mucho más detrás de su silencio. Sus miradas esquivas, sus palabras contenidas y sus gestos interrumpidos parecen esconder un mundo emocional que no logra expresar. Carl Jung decía que lo más profundo del ser humano no se manifiesta en lo evidente, sino en lo simbólico, en lo sutil. Muchos hombres aman en silencio no porque no sientan, sino porque sienten demasiado. Su inconsciente, guiado por el miedo a la vulnerabilidad, les impide entregarse completamente. Y sin embargo, esa energía emocional que pulsa entre ustedes, que no puede explicarse con lógica, es una señal poderosa de conexión real. Cuando una mujer emocionalmente despierta percibe estas señales, es porque su intuición ha captado lo que su mente aún no logra descifrar. Jung afirmaba que el amor despierta las sombras, y eso puede ser aterrador para un hombre que no está acostumbrado a verse tan reflejado en otra persona. No te está ignorando, está luchando entre su deseo de acercarse y su temor a desbordarse. Entender este lenguaje silencioso es abrir una puerta a una conexión más profunda, donde el silencio puede ser, paradójicamente, la forma más intensa de decir te amo. Y en ese reconocimiento, tú puedes comenzar a ver lo que realmente sucede detrás de su aparente indiferencia. Muchos hombres enamorados viven atrapados en la sombra de su propia negación. Aunque parezcan fríos o desinteresados, dentro de ellos puede arder un volcán emocional que no saben cómo manejar. Desde muy jóvenes, aprenden a ocultar sus sentimientos para no parecer débiles y construyen una máscara social que los protege del juicio y el rechazo. Como explicó Jung, esa máscara, la persona, esconde los temores más profundos del alma masculina, miedo a ser herido, a perder el control o a ser dominado por el amor. Por eso, se muestran ambivalentes, se acercan, se abren, y luego se alejan sin explicación. No es falta de interés, sino un conflicto interno entre lo que sienten y lo que creen que pueden soportar. La tensión entre su deseo consciente y sus miedos inconscientes crea un vaivén emocional difícil de comprender. Muchas mujeres se confunden o se lastiman intentando forzar palabras que ellos mismos no han logrado entender. Jung enseñaba que el amor verdadero solo florece cuando el alma masculina ha madurado para sostener su intensidad. Y en ese proceso, la mujer no debe exigir respuestas, sino convertirse en presencia consciente, alguien que ve más allá del silencio, que percibe lo que aún no se ha dicho. Porque existe una gran diferencia entre un hombre que no siente nada y uno que lo siente todo, pero aún no sabe cómo enfrentarlo. Y tú, al reconocer esa verdad, te conviertes en la llave que puede abrir la puerta de su transformación emocional. El hombre que ama en silencio es el más peligroso para el corazón femenino, porque enciende una llama con gestos sutiles y luego intenta apagarla con distancia o frialdad. Carl Jung afirmaba que el inconsciente se expresa a través de símbolos, y cuando un hombre está enamorado en secreto, lo manifiesta con miradas prolongadas, silencios cargados de significado y atenciones que parecen casuales, pero no lo son. Esas pequeñas grietas en su máscara revelan que algo más profundo está ocurriendo. Y es ahí donde la mujer verdaderamente despierta, no necesita palabras, porque percibe desde la intuición. Jung explicaba que lo femenino tiene el poder de iluminar el inconsciente masculino, pero esto no se logra con presión, sino con presencia emocional, paciencia y mirada compasiva. Cuando una mujer toca el alma de un hombre, activa en él el arquetipo del ánima, su imagen interna de lo femenino, y eso, aunque lo conmueve, también lo aterra. El deseo de entregarse choca con el miedo a ser transformado, y por eso su reacción suele ser ambigua, se acerca y luego se aleja, no por falta de amor, sino porque ese amor lo enfrenta consigo mismo. Jung decía que lo que resistimos, persiste, por eso, presionar a un hombre emocionalmente inmaduro puede llevarlo a huir. Sin embargo, si la mujer sabe leer su lenguaje no verbal, lo que muestra cuando cree que nadie lo ve, descubrirá una verdad más fuerte que cualquier confesión. Ese vínculo puede estar guiado por la sincronicidad, un llamado del alma para despertar no solo al otro, sino a su propia profundidad espiritual. Cuando un hombre se enamora profundamente, no solo está sintiendo deseo o atracción, está enfrentando una transformación interna. Carl Jung explicaba que todo amor auténtico despierta el proceso de individuación, es decir,
la necesidad de volverse quien realmente se es. Y tú, al tocar su alma, estás desafiando sus máscaras, sus miedos y las heridas que ha evitado toda su vida. Por eso su reacción puede ser confusa, se aleja, se vuelve frío, incluso parece lastimarte. No por maldad, sino porque su inconsciente está desenterrando viejos temores de rechazo y abandono. Este tipo de amor no es ligero ni inmediato, es un llamado del alma que lo obliga a mirar sus sombras y a sanar. Esa danza de acercarse y luego huir no es una falta de amor, sino el reflejo del conflicto entre su deseo consciente y su miedo inconsciente. Jung decía que lo que reprimimos se proyecta, y si él reprime lo que siente por ti, puede llegar a tratarte como amenaza cuando en realidad eres su espejo. Una mujer emocionalmente despierta percibe estas señales antes de que se conviertan en palabras. Y aunque duela no tener reciprocidad inmediata, tu intuición ya sabe que este amor no es común, es profundo, arquetípico, y pide valor para ser vivido. Tú estás lista, y por eso sientes antes de que él se atreva a admitir lo que ocurre. Mientras él guarda silencio, tú ya escuchas el llamado que su alma aún no se atreve a pronunciar. Cuando un hombre siente amor verdadero, pero aún no está listo para enfrentarlo, suele desaparecer o fingir indiferencia. No porque no sienta, sino porque el vínculo ha tocado zonas profundas de su psique que lo desestabilizan. Según Carl Jung, cuando se activa el arquetipo del ánima dentro de él, se despierta no solo el deseo, sino una llamada a transformarse. Y esa transformación lo confronta con sus miedos más arraigados, el miedo a perder el control, a mostrarse vulnerable o a salirse del molde que la sociedad espera. Por eso se aleja, pero deja señales. Te elogia en broma, se muestra celoso disfrazando sus emociones, se preocupa cuando no está obligado a hacerlo. Es su forma inconsciente de seguir conectado contigo sin cruzar la frontera del reconocimiento total. Para él, amarte no es simplemente tener una relación, es enfrentarse a sí mismo. Porque tú no solo representas una mujer, sino un espejo que refleja sus sombras, sus heridas y su potencial aún dormido. Jung enseñaba que el proceso de individuación, convertirse en quien realmente somos, es aterrador para el ego, y el amor verdadero puede ser el catalizador de ese viaje. Por eso, aunque él guarde silencio, aunque la distancia te duela, si sientes que hay algo más, es porque ese lazo ya existe en un plano profundo. Ninguna máscara ni ausencia podrá borrar lo que dos inconscientes ya han unido. Y aunque él no lo diga, cada vez que te recuerda, lucha entre el deseo de acercarse y el miedo a transformarse contigo. Cuando un hombre te mira en silencio, sin palabras ni gestos evidentes, pero tú sientes una conexión intensa, no estás imaginando cosas. Estás percibiendo un campo emocional inconsciente, lo que Carl Jung llamaba un campo psíquico activo. Muchos hombres han sido criados para reprimir lo emocional, lo intuitivo, lo femenino en su interior. Por eso, cuando encuentran a una mujer que despierta todo eso, como tú, no saben cómo reaccionar. Retroceden, se contradicen, actúan con frialdad mientras el inconsciente los delata en gestos, recuerdos, ironías y celos disfrazados. Su psique se ve sacudida porque tú no solo representas un interés romántico, representas el inicio de una transformación profunda que no puede controlar. Jung decía que la sombra, todo lo que el ego niega, continúa influyendo en nuestras decisiones. Y tú, al conectar con su parte más oculta, despiertas una lucha interna entre el deseo y el miedo. Él tal vez nunca te lo diga, tal vez nunca se rinda por completo, pero el simple hecho de haberte conocido ya lo está cambiando. Esto no se trata de perseguir ni de esperar promesas vacías, sino de entender que estás viviendo un vínculo con sentido profundo, aunque no siempre venga con palabras. Tú no estás aquí por azar. Ese amor, aunque oculto, es real, simbólico y transformador. Y tu intuición, no tus dudas, es la brújula más fiel para navegarlo. El despertar del amor en un hombre es muchas veces un proceso silencioso, lento y lleno de resistencias inconscientes. Carl Jung afirmaba que lo que más necesitamos encontrar suele estar justo donde más tememos mirar. Por eso, cuando un hombre se aleja en el momento de mayor conexión, no es desinterés, sino miedo al poder transformador del amor real.
Tú representas algo que él no logra comprender aún, algo que activa no solo su deseo, sino también sus heridas, sus traumas pasados, sus vínculos rotos. Y aunque intente mantener distancia, tú sientes todo, la conexión, el silencio, la ausencia cargada de significados. Tu sensibilidad no es debilidad, es intuición. Y tu alma percibe verdades que su razón aún no puede aceptar. Pero llega un punto en el que debes decidir si seguir esperando que él lo confiese o si honras lo que ya fue revelado entre líneas. Jung decía que no todos los encuentros están destinados a durar, pero todos tienen un propósito. Tal vez tú fuiste el espejo que lo obligó a verse sin máscaras. Tal vez él fue el detonante para que tú descubrieras tu capacidad de amar desde un lugar más profundo. Si no vuelve, no fue porque fuiste demasiado, sino porque lo tocaste en un lugar que aún no sabe habitar. No permitas que su silencio borre lo vivido. A veces, el amor que no se dice es el que más transforma. Amar a alguien que no se declara puede doler, pero también puede ser una de las formas más poderosas de verte a ti misma con mayor claridad. Porque en ese silencio que tanto confunde, se esconde un espejo. Un reflejo emocional que revela tus propios anhelos, tus heridas pasadas y la fuerza de tu intuición. Carl Jung hablaba de la mujer intuitiva como una mediadora entre mundos, capaz de percibir lo invisible y sentir lo que otros aún no pueden nombrar. Tú no estás aquí solo para entender a ese hombre, sino para reconocerte en el proceso. Porque en medio de ese deseo contenido y esa espera incierta, has descubierto que tu sensibilidad es un don. Pero también una responsabilidad. No puedes vivir atrapada en proyecciones ni en la ilusión de que él algún día será quien tú necesitas, si no ha hecho el viaje hacia sí mismo. Tal vez él regrese. O tal vez no. Pero tu evolución no depende de su confesión. Jung decía que ningún encuentro es casual y que el alma reconoce mucho antes que la mente. Por eso lo sentiste todo sin que él lo dijera. Porque su inconsciente ya te habló y tú supiste escucharlo. Ahora es momento de honrar lo vivido no desde la espera, sino desde la comprensión. A veces el amor no se da para quedarse, sino para despertarte. Para abrirte a una versión más completa de ti. Y si ese vínculo no fue para siempre, al menos fue para algo. Para mostrarte que mereces un amor que no se esconda ni tema tu profundidad. Porque cuando una mujer como tú ama, transforma. Incluso a la distancia. Pero ahora, al comprender los mecanismos profundos de la psique masculina, al sumergirte en el lenguaje del inconsciente, entiendes que nunca fue exageración. Fue percepción. Y esa percepción es lo que diferencia a las mujeres comunes de aquellas que realmente ven más allá de la superficie. La belleza de este camino está precisamente en el hecho de que, incluso sin declaraciones explícitas, fuiste tocada por algo verdadero. Y más aún, tú también tocaste. Tocaste heridas que él esconde. Tocaste miedos que reprime. Tocaste sentimientos que aún no se atreve a nombrar. Y ese toque invisible puede ser más transformador que 1000 palabras. Carl Jung creía que cuando dos almas se cruzan con propósito, no importa lo que ocurra después, nunca vuelven a ser las mismas. Y ahora ni tú ni él son los mismos de antes. Quizás la mayor lección que te ha dejado este silencio sea justamente la más dolorosa y liberadora. Amar a alguien que oculta sentimientos es también aprender a amarse profundamente a una misma. Porque empezaste a verte en el reflejo de ese espejo y ahora sabes que mereces ser elegida por completo por alguien que esté listo, que no huya, que no se esconda. Pero también entiendes que incluso quien no se queda puede dejar un rastro de sanación, de revelación, de despertar. Nada fue en vano, nada de esto fue poco. Y lo que ahora llevas contigo es sabiduría. Y si todo esto te ha tocado, si alguna parte de tu alma ha sido despertada con este mensaje, comparte estas palabras con otras mujeres que también sienten, pero que aún no logran comprender. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete, no solo para apoyar este contenido, sino como un gesto simbólico de quien ha decidido seguir despertando en sí misma, en los demás y en el mundo. Porque al final, el amor verdadero nunca se calla, solo espera el momento justo para ser escuchado. Y tal vez ese momento sea ahora.